nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
casa de Dios, en la 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 casa de Dios. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso,
eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te amamos, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios. Te bendecimos a ti. Te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo.
sea el Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. En esta noche estamos una vez más reunidos en la presencia de nuestro Padre Celestial, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir palabra de Dios. A todos que ustedes están conectados, que Dios los bendiga. Espero que esta noche también podamos ser edificados. Compartan esta palabra en Facebook, en sus redes sociales para ganar almas. Es importante que la gente reciba el mensaje del Evangelio. El día de hoy, amados, vamos a continuar con la enseñanza sobre el Evangelio según San Marcos. Y hoy estamos en el capítulo 11. Vamos a leer dentro de un instante los versículos 25 y 26. Gloria a Dios. Y el tema lo hemos titulado La importancia del perdón. La importancia del perdón.
Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, amados hermanos, vamos a pedir al Altísimo que nos pueda revelar esta palabra, que sea el Espíritu Santo hablándonos y que sea la luz de Dios siendo derramada sobre nosotros. Amado Dios, te agradecemos, Cristo de la gloria, porque aquí seguimos, amadísimo, enseñando y ministrando a tu pueblo la palabra de Dios. Seguimos con este estudio del Evangelio según San Marcos y sabiendo, Señor, jueves a jueves, que tu Espíritu Santo nos habla, tu Espíritu Santo nos alumbra, tu Espíritu Santo nos da vida en abundancia, tu Espíritu Santo nos bendice, Señor. Háblanos, Señor, rompe cadenas, sana enfermos, alumbra. Permítenos crecer espiritualmente, permite que hoy las tenazas y las cadenas del odio se rompan, el resentimiento y la amargura sean quebrantados y que tu Espíritu Santo, Dios, nos hable claramente a través de tu santa palabra. Oramos con acción de gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Cristo. Sí, hermanos amados, la importancia del perdón. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a abrir nuestra Biblia, dijimos en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Es la continuación de la enseñanza que habíamos dado la semana pasada, ¿se acuerdan? Acerca de los errores que se cometen en la fe. Pues este es un gran error también. Este es uno de los grandes errores en nuestra vida de fe. Es no querer perdonar, y sobre eso vamos a hablar. Dice así Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Wow. ¿Qué tal palabra esta? Marcos 11, 25 y 26. Wow, qué tal palabra tan potente y qué tal palabra tan gloriosa y tan clara y tan fresca para nuestro corazón. O sea, vamos a hablar hoy día del hecho de que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Es decir, para que Dios me perdone, primero tengo yo que perdonar a los que me ofenden. Yo siempre ofendo a Dios. Entonces, si Dios me va a perdonar, Él me perdona porque ve que yo perdono a los que me ofenden a mí. Es decir, acá vemos una cosa que es clarísima. El perdón de Dios es condicional. Está condicionado a que yo primero perdone a los que me ofenden. Si Dios ve que yo perdono a los que me ofenden, entonces Él también va a perdonar mis pecados y mis ofensas que yo cometo contra Él. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Bueno, esto tiene realmente unas aristas muy importantes que analizar. Por eso es importante. Imagínese usted, ¿qué puede hacer una persona que no es perdonada por Dios? ¿A dónde puede llegar una persona que no recibe el perdón de Dios? Si nosotros quisiéramos comprender esta palabra, la magnitud de lo delicado que es el perdón, de lo importante que es el perdón, aquí literalmente, implícitamente y casi explícitamente, Jesucristo nos está diciendo que los que no perdonan a los que les ofenden, literalmente se van directo al infierno. Porque para ir al cielo, una de las condiciones es que yo sea perdonado por Dios. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son borrados. Bienaventurado. Entonces, una persona que no perdona, tampoco Dios lo perdona. Por tanto, las puertas del cielo están cerradas para aquel ser humano. O sea que es grave, es gravísimo mantenerse en una actitud de no quiero perdonar. Es gravísimo mantenerse en una actitud de no, la ofensa que me ha hecho ni la voy a perdonar ni la voy a olvidar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, con este preámbulo vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Vamos a analizar
¿por qué es que vienen los resentimientos? ¿Por qué un resentimiento puede venir una persona? Yo quiero aclarar ante todo que un resentimiento es una forma de odio, ¿sí? El resentimiento en sí mismo es una forma de odio. El odio se manifiesta de varias maneras y el resentimiento es una de ellas. Entonces, cuando una persona está resentida, responsabiliza a la gente, al que le ha ofendido por algo que le haya acontecido, ¿verdad? Entonces, un resentimiento es una forma de odio, ¿no? Es una ira almacenada, es un enfado almacenado contra alguien que le causó algún tipo de perjuicio personal, lo perjudicó. Es decir, le causó un daño material, un daño físico o un daño moral, ¿verdad? Daño material, daño físico o daño moral. Entonces, el que tiene un resentimiento está enfadado contra esa persona. ¿Y qué cosa está buscando el resentido? El resentido busca venganza. El resentido busca que la persona que le ha causado ese daño material o físico, moral, él está buscando que esa persona reciba a su vez un castigo ¿verdad? O una corrección o algún daño por el daño que me causó. Entonces, todo resentido busca devolver, ¿no?, un daño al ofensor, ¿no? Quiere vengarse, quiere venganza. Quiere verlo mal, quiere verlo dañado, herido, destruido, si es posible, ¿no? La venganza. Entonces el resentido, en cierto modo, busca devolver, ¿no?, el castigo al ofensor. Ahora, hay que ser claros, nadie está libre de resentirse con alguien. Es decir, mientras más grande es el daño que esa persona nos causa, más propensos somos a resentirnos contra aquella persona, ¿verdad? Es decir, si alguien daña algo que yo amo mucho, entonces es algo que es difícil a veces perdonar. Hay que ser concretos y hay que ser sinceros, ¿no? Por ejemplo, hay gente egoísta que es hostil hacia nosotros, ¿no? Son hostiles, es decir, nos agreden de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Alguien que te quita algo, imagínate tú, un ladrón, te roba algo. ¿Qué es lo que quiere la persona? Que inmediatamente pues la policía lo agarre y termine en la cárcel pagando, ¿no? Lo cual es parte de la justicia, es cierto, pero estamos resentidos y queremos verlos sufriendo a esos ladrones, ¿verdad? O simplemente alguien que tomó algo tuyo o se lo prestaste y no te lo devolvió. Un préstamo de dinero, le prestaste algo y no te lo devuelve, entonces inmediatamente uno genera un enfado, una molestia, un fastidio y no te lo quiere devolver. Hay gente que es muy irrespetuosa y hacen eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un resentimiento muy fuerte, es en el caso de un adulterio, ¿verdad? Cuando alguien viene y le roba el cónyuge y el cónyuge abandona a su esposo o a su esposa por irse con otra persona. Entonces una persona que sufre este golpe del adulterio, se han visto casos de venganzas terribles en el caso del adulterio, ¿no? Entonces la persona que sufre por el adulterio quiere venganza, quiere vengarse. Alguien por ahí dijo, un dicho dijo, ¿no?, que no te preocupes, dice, si tu pareja te abandona, porque la otra persona la va a hacer sufrir y con esa otra persona que se fue va a pagar todo el daño que te hizo. No sé quién dijo eso, uno de esos filósofos. A veces es verdad, a veces es cierto, se van para estar peor. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, peleas por propiedades, ¿verdad? Cuando los hijos se pelean por alguna herencia, o dos vecinos se pelean por un lindero, o se pelean por pleitos familiares.
Entonces hay odios que duran hasta generaciones. Entonces, cuando alguien te quita algo, pues una propiedad, sea lo que sea, eso causa dolor y entonces queremos venganza, queremos que la persona que nos dañó pague, queremos que pague el daño que nos ha causado. Simplemente, por ejemplo, otro caso, cuando alguien simplemente fue desconsiderado contigo. Por ejemplo, ¿no? Hasta por la impuntualidad, que es un típico ejemplo de desconsideración. Usted sabe que la impuntualidad es desconsideración, es decir, cuando hablamos de desconsideración estamos hablando que a la persona impuntual no le importa que alguien te esté esperando, que alguien haya llegado a la hora, no le interesa. Te hace esperar media hora, 1 hora, 2 horas. Entonces a veces la impuntualidad causa ira, causa fastidio. Cuando alguien vulnera tus derechos, hay mucho odio, mucho resentimiento. Eso se ve mucho en el tema de la política. En la política hay mucha corrupción y sobre todo en las dictaduras comunistas, en las dictaduras de toda índole en el mundo, algunas monarquías. Acá, por ejemplo, en el Medio Oriente, me parece que en Malasia hay un rey que comete injusticias contra el pueblo y la gente está indignada con él. O sea, están resentidos con su rey, imagínese usted. Mire, por esto, ¿no? Imagínese una persona desconsiderada que suelta a su perro para que ese perrito haga sus necesidades en tu puerta, ¿no? Para que ensucie. Yo me acuerdo que cuando era muchacho era muy común que los hermanos se pongan tu ropa, ¿no? Mi hermano menor se ponía mi ropa y me llenaba de ira porque da ira, ¿verdad? A mí me daba ira, ¿no? Cuando estaba en el mundo, se agarraban mi ropa y mis camisas, yo me molestaba. Genera eso resentimiento, genera ira. O mira, cuando alguien es desconsiderado, cuando alguien no toma en cuenta a tus hijos, cuando alguien ignora a tus hijos y no valora a tus hijos y, por ejemplo, reparte algo y no le da nada a tus hijos, qué sé yo. Entonces, los papás tendemos a molestarnos y enojarnos porque no tomaron en cuenta a nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Mira, hay gente que se resiente hasta porque lo ignoraron. Te ignoraron, ¿verdad? No te saludaron, no te tomaron en cuenta. Como a veces les he dicho, no te dieron un like a tu Facebook, no te saludaron por tu cumpleaños, qué sé yo, te ignoran, no te invitaron a su cumpleaños y te dejaron de lado. Entonces eso genera un resentimiento. Ahora, una de las cosas que más resentimiento genera, mire, hemos hablado de robos, desconsideración, hemos hablado de no tomarte en cuenta, hermano. El rechazo es algo que genera un odio y un resentimiento que puede durar décadas. Hay gente rechazada. Por ejemplo, es muy común padres que no tienen sabiduría para criar a sus hijos, que muestran preferencia por un hijo o por una hija antes que a los demás, ¿no? Engríen a uno y desprecian a los demás. Entonces los otros hijos que son rechazados, a los cuales el papá o la mamá no les da importancia, crecen con una baja autoestima, pero crecen con una amargura. ¿Por qué? Porque no fueron tomados en cuenta. Se vieron que ellos no eran amados, pero ni la 10ª parte de lo que otros hermanos eran amados por el papá o por la mamá, ¿verdad? Entonces ese ejemplo lo vemos, por ejemplo, bueno, es una redundancia. Ese ejemplo lo vemos en Jacob. Jacob tenía sus 2 engreídos. Eran casualmente los hijos de su esposa preferida. Jacob se casó en realidad con 4 mujeres, pero de ellas Raquel y Lea eran las más cercanas. Y de Raquel y Lea, Raquel era la más cercana. Entonces los hijos de Raquel eran los preferidos de Jacob. Pero los demás, Rubén, Manasés y Simeón y el mismo Judá, era como que Jacob los tenía ahí. Y en cambio a Benjamín y a José, Jacob les daba cosas especiales.
Es por eso que los hermanos venden a José, porque se sentían rechazados por su padre, porque se daban cuenta que su padre le daba regalos y engreimientos especiales a José y aún a Benjamín. Entonces, pero sobre todo en contra de José. Entonces lo venden porque tenían envidia de José y porque lo aborrecían, por cuanto José era el engreído de Jacob, ¿se dan cuenta? Por eso que el rechazo causa mucho resentimiento de los hijos hacia los padres. El rechazo es causa no solamente de resentimiento. Por ejemplo, hay hijos que aborrecen a su papá y por esa razón terminan siendo homosexuales, porque quieren parecerse a su mamá y viceversa. O sea, hay casos patéticos de rechazo y cosas tremendas. Hijos rechazados que se convierten en delincuentes. ¿Para qué? Para castigar a sus padres. Ah, muy bien, tú no me amaste, no me quisiste, entonces te voy a traer amargura y dolor. ¿Cómo? Se meten a la delincuencia, a robar, a matar, y se convierten en una vergüenza para sus padres. Entonces, de esa manera ellos se están vengando de sus padres que los rechazaron. Hay odios, hay resentimientos porque el amor platónico te dijo que no, etcétera, etcétera. Hay rechazos de muchas maneras, pero el rechazo más doloroso es el rechazo de tu padre o de tu madre, ¿no? Yo diría que el de la madre es más doloroso que el del padre incluso. Hay resentimientos que vienen porque alguien te dijo o te habló palabras hirientes, ¿verdad? Es lo que llamamos maltrato verbal. El maltrato verbal, o te pusieron un apodo doloroso, un apodo duro. Por ejemplo, que imagínate el apodo que te pongan burro, ¿no? Yo conocí a una persona que le decían burro y esa persona pasaba, pero amargada y resentida. Qué horrible es ese apodo, o sea, apodo, un adjetivo así peyorativo, pero en gran manera es algo que hiere, que ofende, que agrede y que baja la autoestima. Y bueno, ¿qué decir de los maltratos físicos? ¿Qué decir de los esposos pegalones? ¿Qué decir de los esposos adúlteros, las esposas adúlteras? ¿Qué decir del hermano mayor pegalón? ¿No? Algunos niños se sienten resentidos con sus hermanos mayores. Ahora, una de las cosas que he visto, uno de los maltratos más terribles y que han traído tanto sufrimiento a mucha gente, es el bullying que hay en los colegios, el bullying que hay en las universidades. En la universidad no es tanto, ¿verdad? Porque, bueno, en la universidad se supone que la gente tiene un nivel moral, intelectual y de madurez mayor, pero el bullying en el colegio destroza vidas, destruye vidas. Entonces, es algo que es mire, cuántas causas de resentimiento. Todas estas cosas traen dolor, hieren el alma, nos dejan heridos por dentro. Y es algo que podemos cargar décadas en el corazón. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos ayude a discernir, a entender y a comprender si realmente tenemos algún tipo de resentimiento contra alguien, si estamos amargados contra alguien, porque aquí es urgente el perdón. Entonces el resentimiento es una de las causas por las cuales millones de personas están en el infierno. Gente que quizás fueron, entre comillas, buenas personas en muchos sentidos, pero tenían en su corazón un odio hacia una sola persona. O sea, odiaban a una sola persona, no podían perdonar. Esa persona estaba aquí entre sus dos cejas y estaba atravesado en su corazón y querían verlo sufrir, querían venganza, querían vindicación por todo el daño que les había causado. Entonces, millones están en el infierno por este pecado, habiendo una solución. ¿Cuál es la solución? La solución es el perdón. Ahora, cuando hablamos de perdón, estamos hablando de que yo no solamente paso por alto la ofensa, sino que también olvido la ofensa,
Paso por alto la ofensa, olvido la ofensa y amo a esa persona. Tengo que terminar amándola. No puedo quedarme neutro como que ya te perdoné, pero sabes que ya no te quiero volver a ver en mi vida. No. Estamos hablando de perdonar, estamos hablando de olvidar, estamos hablando de amar a esa persona, ¿verdad? De amar, porque Cristo que dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahora, vamos a ver entonces brevemente algunas de las consecuencias de no perdonar, o llamémosle algunas de las consecuencias de la falta de perdón. Casualmente Marcos 11:26, mire, esta es la peor de todas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si yo quiero llegar al cielo, si quiero ser libre de la condenación, si quiero realmente disfrutar la salvación que tengo en Cristo, el perdón de Cristo, es menester, es obligatorio, estoy obligado a perdonar. Tengo que buscar la forma, y eso vamos a enseñar también ahora. Tengo que ver la forma de perdonar. Tengo que entender que este es un asunto de vida o muerte. O sea, el perdón no es algo que se pueda soslayar, mirar de costadito y menospreciar. No, que Dios sabe que por qué estoy resentido, que no lo puedo perdonar. Trato, pero no puedo. No. Si Cristo nos exige perdonar, es porque sí se puede perdonar. No es fácil muchas veces perdonar, pero tenemos que perdonar y olvidar y amar. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver pues estas consecuencias. La primera consecuencia entonces de no perdonar es la condenación eterna. Toda aquella persona que no quiera perdonar está destinada a caer lamentablemente en el lago que arde con fuego y azufre y está condenada a la eterna perdición, separado de la gloria de Cristo y de la majestad de su presencia. Condenado en el lago de fuego a sufrir eternos tormentos, eterna destrucción, con todos los demonios y con todas las personas que no quisieron entregarse a Cristo. Entonces tenemos que darnos cuenta que entonces tengo que buscar la forma, tengo que buscar las respuestas en la Biblia para decir, bueno, Señor, estoy resentido, sí, entonces tengo que perdonar, tengo que olvidar, tengo que amar a esa persona, los tengo que amar, los tengo que perdonar. No puedo quedar ni siquiera neutral. No es que, ¿sabes qué? Ya te perdoné y ya me eres indiferente. No. No es que me eres indiferente. Tengo que llegar a amarte. Tengo que llegar a amarte con el amor ágape de Dios. No estamos hablando de sentimientos, estamos hablando del amor ágape. Es el amor que hace el bien. Es el amor que busca el bienestar de aquella persona que me ofendió. Yo busco su bienestar. Gloria a Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué cosa trae la raíz de amargura? Trae estorbo. Trae una muralla a mi vida, me va a estorbar, me va a bloquear. Esa raíz de amargura estorba, bloquea, paraliza, impide tu avance. Mira, te trae un estorbo y por ella muchos se han contaminado. Es decir, estas raíces de amargura o resentimientos pueden contaminar a muchos. Por ejemplo, tú tienes un resentimiento contra alguien. Entonces tú comienzas a contar a tu círculo más cercano, mira, ese me hizo tal cosa. Y al otro dice, mire, ese me trató así. Entonces todas estas personas a las cuales tú has compartido tu amargura, has contaminado con tus palabras y ellos van a ver lo mal a esa persona. Ya no eres tú solo, ahora son 3, 4, 5, 10 que odian a esa persona. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos son tu círculo cercano, te quieren a ti. Entonces una manera de vindicarte es que ellos van a hacerse enemigos de la otra persona. Por eso dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Ahora, acá hay una cosa tremenda. Antes le decía que si tú no perdonas, literalmente vas a terminar en el infierno. Por eso dice Hebreos 12:15, mirad bien, hey, ojito, ojo, pestaña y ceja, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira, cuando una persona tiene amargura, va a pasar algo que vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la gracia es aquel favor inmerecido por el cual somos salvos. Es decir, una persona que no alcanza la gracia de Dios cae automáticamente en desgracia. Cae en desgracia. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o sea, la amargura te va a estorbar y no vas a alcanzar la gracia de Dios. Vas a caer en el estado de perdición, en el estado de desgracia. Literalmente vas a caer en manos de Satanás, porque solo por gracia estamos firmes, en la gracia de Dios. Entonces, esta raíz de amargura te va a estorbar. Entonces, va a ser un bloqueo, va a ser un estorbo, va a ser una muralla, va a ser un hoyo, va a ser un impedimento, va a ser algo que te va a detener porque la amargura tiene esa facultad de detener y vas a contaminar a muchos. O sea, tu conflicto se va a extender. Entonces, esta amargura trae conflictos gigantescos. Ahorita, en este momento, por ejemplo, el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Imagínense estos grandazos, cómo juegan con la humanidad. Son malvados. Y Rusia está movilizando sus tropas a Ucrania. Ustedes saben que Ucrania es el punto de la discordia ahora. Estados Unidos también está movilizando la OTAN, su flota, y quieren llevarnos a una tercera guerra mundial. Escuchaba a un experto en geopolítica que dice que los grandes ven la tercera guerra mundial como una necesidad. Imagínense, ¿por qué? Porque el dólar está a punto de caer. Entonces la única manera de que Estados Unidos, dice, se libre de su deuda externa es entrando en guerra, trayendo una conflagración para que las deudas queden en cero. Imagínense la mentalidad de estas personas perversas, y no les importa los millones de viudas, viudos, huérfanos, padres sin hijos, pestes y plagas que una guerra podría traer. Entonces se está hablando mucho de que estamos al borde de una guerra mundial, lo cual obviamente sería pues devastador para el mundo. O sea, Rusia y la OTAN y China, Rusia y China están a punto de entrar en conflicto con la OTAN, que son Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar estos conflictos gigantescos? En este momento hay mucha ira, mucha rabia, mucha cólera, y hay que estar orando porque, bueno, está profetizado, ¿verdad? Que se suelta ese caballo negro, el caballo amarillo del Apocalipsis. Entonces es algo que tenemos que esperar. Miren, entonces muchos serán contaminados por la ira, el odio, la amargura. Otra de las cosas que te voy a decir es que si tú no perdonas, escúchalo bien, tus oraciones serán inútiles. ¿Tus oraciones serán qué? Inútiles. Una persona que está llena de odio, estás orando por gusto. ¿Por qué? Porque no estás gozando del perdón de Dios. Entonces es importante que te des cuenta que tienes que perdonar. Si tú quieres ser escuchado en lo alto, tienes que perdonar. Primero Pedro 3:7, por ejemplo, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, con sus mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué es esto? Porque el hombre que trata mal a su mujer va a causar un resentimiento en la mujer. Está haciendo tropiezo para su mujer. Sus oraciones van a traer estorbo. ¿Por qué la trata mal?
porque está molesto, está indignado, amargado con su mujer, qué sé yo, está causando amarguras, indignaciones en la mujer, pero ahí el responsable es el hombre, el varón. Entonces, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo, mira, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ¿se da cuenta? La amargura trae estorbo. Otro estorbo que trae la amargura, el odio, el resentimiento, es que te será imposible tener fe. Entonces, cuando ya tú estás bloqueado, cuando una persona está bloqueada por la amargura, el resentimiento, no vas a tener revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no estás recibiendo la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay revelación. La fe viene por oír la revelación de Dios. Entonces, si no hay revelación, no hay fe. Entonces, estás sin fe. Sin fe, caes automáticamente en territorio del enemigo. ¿Cuál es el territorio del enemigo? Es el territorio de la incredulidad. Cuando no hay gracia, no hay revelación, no hay palabra, entonces no hay fe, caes a territorio del diablo. Mira qué terrible, mira cuántas cosas pasan, conflictos, tu vida de oración cae, tu fe desaparece. Entonces, obviamente, si Dios no te perdona, terminarás en el infierno. El que no perdone va a terminar en ese horrible lugar porque no quiso perdonar. Bendito sea Dios. Ahora, que las personas que no, vamos a hablar al final, todavía no me voy a adelantar, es importante que comprendamos que, a ver, es importante que comprendamos, amados hermanos, que sí se puede perdonar, ¿ya? Sí podemos perdonar. Entonces, si tú pues no quieres perdonar, muy seguramente, escúchalo bien, estarás llevando contigo al infierno a tus hijos y a los seres que más amas. ¿Por qué? Porque definitivamente con una amargura, con odio en tu corazón, ¿tú acaso crees que vas a poder conducir a tus hijos en el camino de la fe? No es fácil conducir a los hijos en el camino de la fe. Siendo buen cristiano, conducir a tus hijitos, a tu rebaño familiar por la senda de la fe no es fácil, siendo cristiano. Ahora, mucho menos si estás fuera de la gracia, mucho menos si estás lleno de odio, mucho menos si tus oraciones tienen estorbo. ¿Cómo crees que vas a conducir a tus hijos al camino de Dios? Entonces, tú mismo estarás arrastrando a tus hijos a la eterna condenación. Es terrible. Entonces, mira bien lo que estás haciendo. Entonces, mira bien lo urgente, la urgencia que hay en perdonar. Ahora, otra de las consecuencias que vemos en la falta de perdón, en el resentimiento, en la amargura, es que hay muchas enfermedades producidas por el odio y el resentimiento. Por ejemplo, hay personas que no pueden dormir porque están llenas de odio, no duermen en las noches. En los matrimonios se da mucho eso, entre empresarios, empresas. La gente que ha sido agraviada, tan llenos de amargura que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque ya el insomnio ha sido creado por problemas neuróticos. Está ya tan lleno de ira, lo que le llaman a veces un colerón, ¿no? Hay personas, literalmente, hermanos, que se han muerto de esos famosos colerones. No sé hasta qué punto, no quiero hablar en mi ignorancia, pero dicen personas que cuando a uno le da uno de esos colerones, dice que el hígado te revienta. No sé si será verdad. No he tenido oportunidad de estudiar ese tema, pero tu hígado dicen que se hace trizas, te contaminas por la cantidad de bilis que generas y se muere. Otro de los problemas que genera el resentimiento es la depresión. Por ejemplo, las personas llenas de amargura se deprimen porque no ven su venganza consumada, o ven que ese rechazo, que ese odio, que esos maltratos van en aumento y uno se siente ahogado en odio, en resentimiento. Entonces la gente resentida tiende a aislarse, te aíslas de los demás, como muchos hermanitos, por ejemplo, que van a las iglesias cristianas donde lamentablemente pues hay diversos niveles de crecimiento. En las iglesias cristianas hay gente que tiene mucho amor,
otras personas que tienen un poquitito de amor, y hay otras personas en las iglesias que no tienen pues nada de amor. O sea, hay gente que literalmente van a las iglesias a hacer tropiezo a medio mundo, la verdad. Entonces imagínate que va un nuevo y se encuentra con uno de esos que sirven solo para tropiezo, que le da mal testimonio, que le hace daño, que se expresa mal, que habla mal. Entonces este nuevito va a decir, no, me voy de esa iglesia no tienen amor, dice. Entonces, se va resentido de la iglesia, odiando a los evangélicos por culpa de una persona, por culpa de un patancito que no supo expresarse, que no supo expresar el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, hay una universidad en Canadá que se llama la Universidad de Concordia, la Universidad o de la Concordia. Y esta universidad hizo un estudio en personas, en un universo de personas afectadas por el resentimiento. Entonces ellos buscaron voluntarios, los analizaron psicológicamente, vieron que tenían resentimiento, odio, no les preguntaron cómo fue tu niñez, o amas a tu papá, lo odio. Entonces seleccionaron a todos aquellos que odiaban al papá, odiaban a la mamá, no los querían ver, odiaban a los hermanos. Los seleccionaron e hicieron un estudio sobre varias áreas de su cuerpo físico, mental, psicológico. Y mire, encontraron en esta universidad, en el estudio, que el odio a todos les afectaba el metabolismo. Es decir, no podían metabolizar los alimentos, tenían problemas gástricos, tenían problemas hepáticos, pancreáticos, vesículas. O sea, todos tenían las mismas características de su sistema metabólico. Otro de los problemas que tenían estas personas resentidas eran las respuestas inmunes. O sea, su sistema inmunológico, o sea, ellos estaban tan estresados por el resentimiento. Y no te olvides que estrés significa frustración, ¿eh? Estrés no es cansancio físico. Estrés significa frustración. Entonces ellos estaban tan estresados y tan frustrados que su sistema inmunológico estaba por el suelo. Y las funciones de sus órganos estaban disminuidos en gran manera. O sea, comparados con las personas que amaban a sus padres, que amaban a sus familias, que se sentían felices con las familias, era como tener dos grupos, es como tener el cielo y el infierno separados. O sea, era increíble la cantidad de características que tenían los que amaban a sus familias y aquellos que las aborrecían. O sea, compartían un montón de características en su forma de ser, en su temperamento y sobre todo en su cuerpo físico. Yo particularmente he corroborado que mucha gente que sufre enfermedad de los huesos, escúchelo bien, es porque tienen artrosis, ¿verdad? Es porque tienen resentimiento. Mira lo que dice Salmo 32.1, Salmo 32.1, ¿ya? A ver, ¿cuántos tienen Salmo 32.1? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, ha sido perdonada, ¿por qué? Porque él perdonó primero, ¿se acuerdan? Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, esta persona fue perdonada por Dios porque él perdonó primero. ¿Qué dice? Mientras callé, o sea, mientras no pedí perdón, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, la falta de perdón envejece tus huesos. Esto de envejecieron mis huesos es un eufemismo para decir que me enfermé de los huesos. Mis huesos comenzaron a sentir dolor, me sentía mal. Dice Salmo 32.4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor como en sequedades de verano. ¿Me da cuenta? La persona se seca. Sequedad significa depresión, significa estrés. Sequedad significa
tristeza, significa desasosiego. Después dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El versículo 6 termina, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Es decir, la búsqueda de Dios por el perdón. Ya sabemos entonces que cuando buscamos a Dios por el perdón, primero tenemos que perdonar, según lo que Cristo nos dijo. Por aquí vemos entonces que directamente la falta del perdón de Dios tiene consecuencias directas sobre mi salud, sobre mis huesos. Es decir, sobre mi médula, huesos. Entonces, ¿qué otras enfermedades a los huesos y a musculares, qué sé yo, al hígado, habrán a causa de la amargura y el resentimiento? Entonces vamos ahora a ver y analizar cuál es el secreto del perdón. ¿Cómo es que yo, pecador, humano, a veces ya acostumbrado a odiar, a aborrecer, cómo es que ahora en Cristo puedo perdonar? Vamos a analizar. Vamos por favor a Colosenses 1:20, ¿ya? Acá vamos a aprender ahora entonces cómo perdonar. ¿Cuál es el secreto de perdonar o de saber perdonar a alguien que me ha ofendido? Aquí vamos a entrar entonces a esta última parte y vamos a aprender a perdonar. Gloria a Dios. Por lo menos vamos a dar los criterios teóricos para que podamos entender cuáles son los pasos. Número 1, Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¿Cuál fue el propósito de Cristo al morir en la cruz? Reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, la cruz, cuando uno viene a la cruz, tiene que haber reconciliación. Por eso dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, cuando tú tienes dificultad para perdonar, tú tienes que leer bastante aquel episodio que comienza cuando Jesús es apresado, es llevado a Pilato, al pretorio, crucificado. Lee bastante esos pasajes y mira y observa a tu Maestro, a tu Señor y a tu Salvador. Obsérvalo cómo Él perdonaba a todos los que lo estaban matando, torturando, escupiendo, maldiciendo. Él perdonaba, bendecía y oraba por aquellos que estaban quitándole la vida y torturándolo con la peor de las torturas. O sea, hay que ver que en esa cruz Él estaba reconciliando consigo todas las cosas. La cruz significa reconciliación, ¿verdad? Así que si tienes dificultad para perdonar, te aconsejo que leas los últimos capítulos de los 4 evangelios. Bastante, lee bastante, enfócate ahí. Y mira allí a un Jesús perdonador, a un Jesús amoroso, a un Jesús incapaz de resentirse y de odiar, a un Jesús que estaba muriendo allí diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a un Jesús que tenía misericordia de aquellos que lo estaban torturando y matando en la cruz de Calvario. Entonces, tienes que aprender de Jesús a perdonar. Este es el primer secreto. O sea, tenemos que aprender a perdonar de Cristo. O sea, tenemos que ver que a veces tú estás resentido porque no te invitaron a un cumpleaños. Oye, Jesús perdonó a los que le estaban arrancando la piel. Jesús perdonó a aquellos que le pusieron la corona de espinas. Jesús perdonó a aquellos que le golpeaban la cabeza con una caña. Jesús perdonó y estaba perdonando a aquellos que le sacaron los litros y litros de sangre del cuerpo por todo el cuerpo. Los brazos, la espalda, el rostro, las piernas, el pecho, el rostro, la cabeza. Jesús estaba bañado en su propia sangre. Imagínate el daño físico y moral que estaban infligiendo a Jesús en la cruz, pero vemos a ese Jesús de Nazaret perdonando, bendiciendo y amando a aquellos enemigos que lo estaban matando. O
O sea, tú necesitas, si quieres perdonar, o sea, si no puedes perdonar, tú necesitas una visión de ese Cristo. Necesitas una revelación de ese Cristo sangrante, ese Cristo que sufre, ese Cristo que está muriendo, agonizando, pero a su vez ese Cristo que no tiene el más mínimo ápice de odio, ni resentimiento, ni de venganza en su corazón, sino que más bien tenía amor, y Jesús allí colgado en esa cruz y sufriendo, estaba más bien él preocupado por el fin eterno de ellos. Dios, perdónalos, perdona a esa pobre gente, no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta ese pecado. Mira qué tremendo. Entonces, una persona que quiera perdonar necesita una visión clara de ese Cristo crucificado, ese Cristo sufriendo, ese Cristo muriendo, ese Cristo martirizado en la cruz y perdonando y bendiciendo y amando a los que lo odiaban, lo aborrecían y lo estaban condenando a morir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y digo condenando a morir, es decir, que estaban buscando la muerte de Jesús. Entonces ahí vemos, pues, hermano, que Jesucristo nos enseña, por eso necesitamos esa revelación. Ahora, curiosamente, la cruz, una cruz tiene pues un palo vertical y un palo horizontal. Y eso nos habla, pues el palo vertical nos habla que en la cruz hay reconciliación, ¿no? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese palo vertical habla de la reconciliación de la tierra con el cielo. Pero el palo horizontal habla de la reconciliación entre nosotros los seres humanos. Entonces, ese palo horizontal representa el perdón que tiene que haber. Todos nosotros a nivel horizontal, a nivel terrenal, tenemos que perdonarnos. Y a su vez, entonces vamos a recibir el perdón celestial y todos nosotros nos vamos a reconciliar en esa cruz con nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. ¿Ya? Ese es el primer punto. Entonces necesitas una visión de ese Cristo perdonador, de ese Cristo libre de amarguras, de resentimientos, de ese Cristo incapaz de aborrecer o de buscar venganza de aquellos que le estaban quitando la vida. Ahora, otra cosa que hay que entender es esta, está en Mateo 5:44. Jesús lo vivió, repito, esto es parte de la cruz, esto es parte de lo que Cristo vivió. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Miren lo que dice Cristo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, enemigos, los que te maldicen, los que te aborrecen, los que te ultrajan y te persiguen. Todos estos, los enemigos, los que te maldicen, o sea, que hablan mal de ti, los que te aborrecen, te odian, ¿no? Y los que te ultrajan, es decir, te causan un daño físico, moral, material, te persiguen. ¿Para qué? Para dañarte. ¿Qué cosa dijo Jesús? Ámalos. ¿Qué dijo Cristo? Bendícelos. ¿Qué dice Cristo? hazles el bien, ámalos. Ora por los que os ultrajan. Y esto, hermano, es un secreto fundamental. Este Mateo, guárdalo en tu mente, Mateo 5:44, es el secreto de poder perdonar. El segundo secreto. ¿Qué cosa dijo Cristo? Bendice al que te maldice. Cuando alguien hable mal de ti, no te resientas, bendícelo. Cuando alguien te calumnie, hable mal, diga cosas malas de ti, di, Señor, yo bendigo a fulano, a fulana, yo lo bendigo. Cada mañana bendícelo. Es importante. Vas a ser liberado del odio y del resentimiento. Vas a hacer el bien a los que te aborrecen. Y escuche bien, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad, intercesión. Es importante, amado, si tú quieres perdonar, no solamente bendecir y hacer el bien, es decir, amar, sino es importante que tú cada día hagas intercesión por ese papá que te rechazó, esa mamá que te abandonó, ese abuelo que quizá te ultrajó. ¿Cuántos niños son violados por los abuelos? Y ya cuando adultos, yo he escuchado una vez a un joven que lo violó su propio abuelo. Y se murió el abuelo y me dijo, este hermano cristiano, felizmente que mi abuelo está ardiendo en el infierno porque él me violó cuando yo era niño, imagínense. Estaba feliz de que su abuelo esté ardiendo en el infierno.
Ahorita ese malvado está quemándose en el infierno por lo que me hizo. ¿Se da cuenta? Entonces la gente tiende a guardar esa amargura y eso no está bien. Claro, ¿cómo se puede hacer con una persona que ya está en el infierno? ¿No? Difícil, ¿no? Pero por lo menos decir, Padre, yo lo perdono. A pesar de que ya está condenado, pero yo lo perdono y lamento que esté en el infierno, ¿verdad? Entonces este es el segundo secreto, la segunda clave. Esto rompe cadenas. ¿Cuál es? La obediencia. Bendecirlos e interceder por ellos. Y si tienes la oportunidad, hacerle el bien, saludarles. Saluda al que te hizo daño, salúdalo. Hola, ¿qué tal? ¿No te saluda? Buenas, vuélvelo a saludar. Buenos días, Señor. ¿No te quiere saludar? Señor, ¿cómo está? Entonces uno saluda, uno bendice, uno intercede. ¿Se da cuenta? Si puedes, hazle el bien. Entonces de esa manera eres liberado. Las cadenas del odio se rompen. Este acto de obediencia, de interceder, rompe. Ahora, otra cosa que es importante es la que nos dijo Santiago. ¿Qué cosa dice Santiago? Porque todos ofendemos muchas veces, dice. Mira, Santiago 3:2, que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Esto es algo que es importante entender, amados, porque todos ofendemos. Así como a ti te ofenden y te resientes porque te han ofendido, pues acá la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces, no una ni dos, muchas, yo diría más de 10, 20, 30, 100. Es decir, todos causamos el resentimiento en alguien. Imagínate, tú te resientes cuando te ofenden, pero tú sí puedes, tienes la libertad para ofender. ¿Cómo es eso? Eso es contradictorio, ¿no? ¿No te das cuenta que cuando a ti te ofenden, tú te resientes? Y cuando tú ofendes, estás haciendo que alguien también se resienta contra ti. Estás siendo de tropiezo. O sea, el ofensor es tropiezo para la gente porque engendra y genera un odio en el corazón de aquella persona a la cual ofendió. Entonces acá la Biblia dice claramente, y la Biblia no miente, dice con toda claridad, todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender, hermanos, que todos somos humanos y ofendemos. Entonces tengo que darme cuenta y decir, bueno, a mí me han ofendido, pero yo también ofendo. Yo estoy siendo tropiezo para alguien. Debe haber 1, 2, 3, 10, 20 que me deben tener cólera porque seguro los he ofendido. Entonces, ¿quién soy yo entonces para creerme superior y no querer perdonar? Entonces tengo que entender que yo también ofendo. Por tanto, si yo quiero que a mí me perdonen, yo también tengo que perdonar, ¿no? Haced a los demás como quieres que hagan contigo mismo. Entonces, entender que todos ofendemos es básico y es fundamental para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros podamos dejar ir libres. En realidad la palabra perdón, la palabra perdonar, la palabra perdón tiene un significado interesante. Y vamos a Marcos un ratito aquí, vamos un ratito aquí Marcos. Marcos capítulo 11 y vamos a los versículos 25 para que puedas analizar, para que podamos analizar el significado real de lo que es perdonar. Esta palabra perdón, que viene del griego afiemi, ¿no? Significa deja ir libre, déjalo libre significa, ¿verdad? Déjalo que parta, ya déjalo libre, ya libre de cualquier venganza, de cualquier daño, déjalo libre. También significa déjalo en paz. Mira, perdonar significa ya déjalo en paz, déjalo libre, déjalo en paz. Ya no discutas sobre ese tema, no discutas en tu mente,
pasa por alto, ¿ya? También significa perdona la deuda, remite, bueno, ¿no? Ya no guardes más dentro de ti mismo eso, ya no guardes esa idea, ¿no? Entonces, pero mira, perdón también significa no seas un impedimento, no seas un tropiezo, no seas un obstáculo para esa persona, porque el que no perdona está siendo un obstáculo para esa persona, ¿verdad? Porque muchas veces causas daño. Entonces, déjalo libre, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, hay muchas, pues, variantes de esta palabra. Entonces, ya es tiempo, amados, que los dejemos libres, que los bendigamos, que intercedamos, que veamos a ese Cristo crucificado, a ese Cristo perdonador, a ese Cristo misericordioso que murió en la cruz por todos nosotros para darnos la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. La importancia del perdón, pues es importante perdonar, y cómo perdonar hemos visto en esta noche. Vamos a orar, mis amados. Querido Jesús, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Dios, por enseñarnos en esta noche a dejar libres a las personas, a liberarlas, a quitar los obstáculos, los impedimentos en su vida. Renunciamos a la venganza. Renunciamos a ese deseo de vindicación y venganza en contra de las personas que nos han agraviado. Queremos más bien el día de hoy bendecirlos, Padre Celestial. Dios, ayúdanos y enséñanos a perdonar. Haz que tu pueblo perdone. A mí ayúdame y enséñame a perdonar. Rompe las tenazas del odio, la amargura y el resentimiento, porque todas aquellas personas que no quieran perdonar, tampoco tú las vas a perdonar. Permítenos dejar libre a las personas y concédenos tener una visión clara de aquel Cristo perdonador en la cruz de Calvario, aquel Cristo que moría, Señor, por los pecadores y que perdonaba a sus exactores, que perdonaba a aquellos que lo estaban matando, que lo habían desangrado, que lo habían llevado a una muerte tremendamente violenta, dolorosa. Sin embargo, vemos a un Cristo perdonador. Ayúdanos a contemplar la gloria de ese Cristo incomparable y maravilloso, para que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido, nos han rechazado, nos han perjudicado, nos han hecho un daño moral, material, físico, a nuestra familia, han dañado lo que más queremos. Ayúdanos a perdonarlos, a bendecirlos, Cristo de la gloria, así como tú perdonaste, para que también tú nos perdones a nosotros. No queremos dejar de recibir la gracia de Dios, no queremos contaminar, ni queremos obstáculos ni impedimentos, porque hemos visto en tu palabra que dice: no deje que alguno de recibir la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. No queremos estorbos, no queremos obstáculos ni impedimentos, queremos la vía libre, queremos caminar en libertad hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queremos caminar en la victoria del Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, que tu sangre preciosa sea con nosotros y que en esa cruz preciosa podamos reconciliarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y reconciliarnos entre todos los seres humanos aquí abajo, llenarnos del perdón tuyo hacia las personas, Cristo resucitado. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú en esta noche, mi amado, has escuchado este mensaje y sabes que estás resentido, que odias a 1, 2, 3, 4, 5, para que comiences a perdonar necesitas a Cristo en tu corazón. Eso es fundamental. Necesitamos que Cristo entre en nuestro corazón para que podamos perdonar de corazón. Entonces, en este día, si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo, vamos a hacer una oración. Le vas a entregar tu vida a Dios, vas a orar, y si quieres entregarle tu vida a Cristo, Él va a venir a morar a tu corazón, pero tienes que repetir esta oración a Él. Ya repítela, pero hazlo para Cristo. De esta manera le vas a entregar tu vida y vas a comenzar una nueva senda, que es la senda del perdón, la senda del amor a Dios, la senda del amor al prójimo. Repite conmigo esta oración. Di así, que en voz alta y en tu casa donde estás. Di: Señor Jesús, recibo tu palabra en esta noche.
Reconozco que necesito tu perdón. También reconozco que tengo que perdonar. Ayúdame a perdonar, Jesús. Límpiame con tu sangre. Borra todas mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y lléname de tu gracia y de tu verdad. Séllame con el Espíritu Santo. Y desde este día te confieso como mi Señor y mi Salvador. Declaro y confieso que resucitaste de los muertos. Y te invito el día de hoy a morar en mi corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven a morar a mi corazón. Dios eterno, lléname con tu presencia. Enséñame a caminar bajo la unción de tu perdón. Enséñame a perdonar y enséñame a vivir la vida de fe. Declaro ahora, Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, Cristo entró en tu corazón, lo has invitado, Él te ha escuchado, has hecho esta oración con toda sinceridad. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Los anuncios que te voy a dar son estos. Todos los jueves a las 7:30 de la noche estamos en Facebook y YouTube. La página se llama Comunidad Cristo para las Naciones, ¿verdad? De Facebook o YouTube. Y los domingos estamos en calle San Lucas, cuadra 5. Esto está en la urbanización Palau. Está muy cerca del Hospital Cayetano Heredia. Digamos que a 3 cuadritas nomás de la segunda entrada de Palau por la Panamericana Norte, ¿ya? Por el lado de la Panamericana Norte o Evitamiento. Ahí estamos reuniéndonos todos los domingos a las 4:30 de la tarde con cultos presenciales. Así que están todos invitados, no falten, hermanos, vayan a la casa del Señor, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No nos olvidemos de aquella palabra que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y vaya que es una mala costumbre no congregar, es pecado no congregar. Así que ahí estamos el domingo a las 4:30 en culto presencial, San Lucas cuadra 5, y los jueves nuestro culto virtual a las 7:30 de la noche. Cuídense mucho y que el Señor los bendiga.